es lo que Dios dice acerca del rol de la esposa en el matrimonio. Finally, the purpose and role of wife is being my husband's helpmate. Descubriendo el significado en mi rol como una esposa para ser una ayuda adecuada para mi esposo. As a Christian woman, my desire is to dig deeper in God's Word. Como una mujer cristiana es mi deseo el poder meterme más en la palabra de Dios. To know His desire is for me as a woman and as a wife. Para conocer su deseo para mí como mujer y como esposa. After being a child of God, Después de ser una hija de Dios, I believe one of the greatest callings is to be a godly wife to my husband. yo sé que uno de los llamados más grandes para mi vida es el poder ser una esposa piadosa para mi esposo. One of the roles that God has given me as a wife Uno de los roles que Dios me ha dado como esposa, is to be His helpmate. él pues poder ser su ayuda idónea. We are going to look in God's Word in Genesis 2:18-23. Vamos a la palabra de Dios en Génesis 2, 18 al 23. We read the creation of the first woman, Eve, and this is what it says. Vemos cuando la primera mujer fue creada, Eva, y esto es lo que dice acerca de eso. Then the Lord Jesus, God said, "It is good that the man should not be alone. I will make him a helper fit for him." Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Now out of the ground the Lord God had formed every beast of the field and every bird of the heavens. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y de toda ave del cielo. And brought them to the man to see what he would call them. Y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. And whatever the man called every living creature, that was its name. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. And the man gave names to all the living things, the livestock, the birds of the heavens, and every beast of the field. El hombre puso nombre a todo ganado y todas las aves del cielo y a todo animal del campo. But for Adam, there was not found a helper fit for him. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. So the Lord God caused a deep sleep to fall on him. Entonces el Señor Dios hizo caer un profundo sueño en él. And while he slept, took one of the ribs and closed up the place in his flesh. Y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. And the rib that the Lord God had taken from the man, he made into a woman and brought her to him. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Then the man said, "This at last is bone of my bones and flesh of my flesh." Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer. She shall be called woman because she was taken out of the man. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. I find this passage so amazing Yo encuentro este pasaje muy asombroso because the first woman was custom made. porque la primer mujer creada fue creada con un propósito específico y de una manera especial. God defined her purpose from the beginning of time to be a helpmate for her husband. Dios definió el propósito de esta mujer para ser una ayuda idónea para su esposo. Some people find that hard to hear, but I find it motivating. A algunas personas les cuesta trabajo escuchar esto, pero para mí es motivante. Out of all the perfection that God created, every plant and every animal, every beautiful thing, De toda la creación que Dios hizo, toda planta, todo animal, cada cosa hermosa que creó, there was no suitable helper for the first man. no había una ayuda para el primer hombre. And he was the pinnacle of God's creation. Y él fue el pináculo de la creación de Dios. So God decided to make a helper fit for him. Así que Dios decidió crear una ayuda idónea para él. And custom designed the first one. Y la diseñó de una manera especial y única. The Hebrew word helper means to provide for what is needed or lacking. La palabra en hebreo ayudante significa para proveer lo que hace falta. The idea is for
is someone to come alongside of another and assist and support. La idea es para que alguien venga a un lado de la otra persona y poder ayudarla y apoyarla. And enable that person who could not have accomplished without your help. Ayudar a esa persona para poder llevar a cabo todo lo que no puede llevar, lo que no se podía llevar a cabo. It is also interesting to note that the Hebrew word helper in this passage Es también muy interesante que la palabra hebreo, la palabra en hebreo de ayudante en este pasaje is found later on in the Bible to only refer to God as He helps us. se encuentra más adelante en la Biblia para referirse a Dios como que Él nos ayuda. The fact that this same word is applied to a wife signifies that we as women El hecho de que la misma palabra se aplique a las esposas significa que nosotros como mujeres have a tremendous power for the good in our husbands' lives. tenemos un tremendo poder de una buena manera sobre nuestros esposos. God has designed wives to help their husbands become all God intended them to be. Dios ha creado a la mujer para ayudar a su esposo a llegar a ser lo que Dios ha creado, para lo que Dios los ha creado, perdón. Is this beautiful? ¿No creen que es algo hermoso? Personally, it helps me to shift my mindset from feeling like I was created as an afterthought just to serve my husband. Personalmente me ayuda a cambiar mi paradigma de haber sido creada como un pensamiento nada más para ayudar a mi esposo, To knowing that God created me to complete my husband. a cambiar mi paradigma, a pensar ahora de que Dios me creó a mí para hacer un complemento para mi marido. When we develop the virtues of a godly helpmate, Cuando desarrollamos las virtudes de una ayuda piadosa, una ayudante piadosa para Dios, para nuestro esposo, we become a complementary, suitable, helpful wife as God intended. nos llegamos a ser un complemento y una ayuda idónea como esposas, tal como Dios lo creó. A godly helpmate prays wholeheartedly. That's our next point too. Nuestro siguiente punto es el hecho de que una mujer piadosa, una ayuda idónea piadosa, ora fervientemente por su marido. Never underestimate the power of prayer. Nunca subestimen el poder de la oración. Not only should we be praying with our husbands as often as possible, No nada más debemos estar orando con nuestros maridos, tanto no sea posible, but we should be praying for him, pero debemos estar orando por él, interceding on his behalf, intercediendo por él, with him in his presence and when we're alone. cuando estamos en su presencia y cuando estamos solas. When we present our requests to God, Cuando presentamos nuestras peticiones a Dios, he intercedes in our marriage, Él intercede en nuestro matrimonio and we not only share deeper intimacy with our husband, y no nada más llevamos una intimidad más profunda con nuestro marido, we experience a unified dependence in the Lord. experimentamos una dependencia unificada en el Señor. There is a saying, couples who pray together stay together. Hay un dicho que dice, las parejas que oran juntas se mantienen juntas. I have a friend I know who prays for their husband every morning before he leaves for work. Tengo una amiga que ora por su marido todas las mañanas antes de que él salga al trabajo. For me, this is such a profound example of helping the one I love. Para mí este es un ejemplo profundo para ayudar a aquel al que yo amo. On your next page in your book, ladies, En la siguiente página de sus libros I have an example of how to pray for your husband. tengo un ejemplo de cómo orar por sus esposos. There are various things Hay varios temas
such as como his work, his finances, his sexuality, su esposo, sus finanzas, su sexualidad, and each one of them have a verse behind them. y cada uno de estos temas tiene un versículo para respaldarlo. What you will do is you read the verse together with your husband or alone, Pues lo que pueden hacer es leer el versículo, ya sea con su esposo o solas, y pray through it with each other. y orar basado en ese versículo, cada uno con otro. We're going to do an example. In the last one, number 30, Vamos a, future, vamos a hacer un ejemplo. En el último, el número 30, que habla sobre el futuro, su futuro, we're going to look at Jeremiah 29:11. It says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." vamos a ver en Jeremías 29:11, donde dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes para un propósito y un futuro y una esperanza. Planes para darles una esperanza y un futuro. Okay, now this is kind of how you would pray it. This is just an example. You can do what you want. This is an example. Esto nada más es un ejemplo, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, pero este es un ejemplo. This is how I would do it. Lord, I pray that you would give my husband, whatever his name is, Señor, yo te pido que le des a mi esposo, cualquiera que sea su nombre, a vision for his future. una visión para su futuro. Help him to understand your plans for him are good and not evil. Ayúdale a entender que tus planes para él son buenos y no malos. Let my husband trust in you for his future and hope. Haz que mi esposo confíe en ti para su futuro y una esperanza. Guide him and lead him in this, Lord. Amen. Guíalo y dirígelo en el nombre de Jesús. Amén. That is an example of how you can use these themes to pray for your husband, Eso nada más es un ejemplo de cómo pueden usar estos temas con su esposo, with him or alone for him. ya sea con él o a solas orando por él. The next point is a godly helpmate respects her man. El siguiente punto es una mujer adecuada y piadosa respeta a su esposo. In Ephesians 5:33, Paul says, a wife must respect her husband. En Efesios 5:33 dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer, como a sí mismo. When you respect your husband, you reverence him. Cuando respetamos a nuestros esposos, lo reverenciamos, You notice him. haces que se note, You regard him. lo levantas, lo elevas, lo alabas, You honor him. lo honras, You prefer him. lo prefieres You esteem him. y lo estimas. It means valuing his opinion, Lo que significa el valorar su opinión, admiring his wisdom and character, admirar su sabiduría y su carácter, appreciating his commitment to you, el apreciar su compromiso para contigo in considering his deeds and values. y considerar sus valores y sus necesidades. Our husbands have many needs. Nuestros esposos tienen muchas necesidades. The macho man of today thinks he is self-contained, independent, and invulnerable. This is a myth. El macho de hoy en día piensa de sí mismo que él lo contiene todo, que es independiente y que es invulnerable. Y esto es un mito. Some of the primary needs most men have are Algunas de las necesidades específicas o básicas que el hombre tiene son self-confidence in his personhood as a man, el confiar en sí mismo como persona, como hombre, to be listened to, el ser escuchado, companionship, el compañerismo and to be needed. y ser necesitado. To me, meeting those needs is what respecting my husband is all about. Para mí,
el poder complementar o llenar esas necesidades para mí es lo que significa respetar a tu esposo. To bolster my man's confidence, for example, El poder alimentar la confianza de mi marido, como ejemplo. I try to encourage Michael in being his number one fan. Yo trato de animar a mi esposo Miguel al enseñarle que soy su fan número 1. Every husband wants his wife to be on his team, but most of all, be his cheerleader. Cada esposo quiere que su esposa esté en su equipo, pero más que nada que sea la que le eche porras. Go, honey, go! El que lo estamos apoyando, ánimo, 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 esposo. A husband needs a wife to be behind him. Un esposo leading him. Un esposo necesita que su esposa esté detrás de él, creyendo en él, Appreciating, apreciándolo cheering him on as he goes out into the world every day. y animarlo conforme sale al mundo todos los días. Ladies, we show respect and honor to our husbands. Hermanas, cuando nosotros demostramos el respeto y honor a nuestros maridos, And when we take the time to notice all the wonderful things, y cuando tomamos el tiempo de ver todas esas hermosas cosas, and we tell them and thank them for them, de nuestro esposo y las vemos y les agradecemos por ellas, even the little things like taking out the trash or watching the kids, aún las pequeñas cosas como sacar la basura o llevarse a los niños, tell your husband how much you value his support. díganle a su esposo cuánto aprecian su apoyo. They need that. Necesitan escucharlo, They need that. necesitan eso. Encourage them the way they work and how they work with the family. Anímenlos en la manera en que trabajan y en la manera que trabajan para su familia. A godly helpmate invests in her man. Una mujer, número 5, punto número 5, una mujer adecuada y piadosa invierte en su esposo. In the States, there's an example. Many women cannot describe in detail what their husband does for a living. En los Estados Unidos, muchas mujeres no pueden explicar a detalle qué es lo que sus esposos hacen de trabajo. Understanding with proficiency the work he does and the people he works with requires effort and investment. El poder entender profundamente el trabajo que él hace y la gente con la que él trabaja requiere de un esfuerzo y una inversión. When you show interest in what your husband does, Cuando demostramos interés en lo que nuestros maridos, esposos hacen, and the more you know, the more genuinely interested you will be. Mientras más tengan conocimiento de lo que hace, más genuinamente interesadas van a estar. You let him know that you care about him and that you're invested into him. Al hacer eso, le dejan saber que les importa y que están invirtiendo en él. This is also an element of respecting your husband. Eso también es un elemento de respetar a nuestros maridos. Which translates in his mind, you care about me and respect me. Lo que esto se traduce en su mente como yo te importo y me respetas. And some men don't like to talk, but it's important that we ask questions. A algunos hombres no les gusta hablar, pero es importante que hagamos preguntas. The more you ask, the more he'll open up. Mientras más preguntemos, más se va a abrir a nosotros. Don't give up on this one, ladies. No se den por vencidas en este punto. A godly helpmate speaks well of her man. Una mujer adecuada y piadosa habla bien de su esposo. One of the ways that I believe we can easily breathe life into our husbands is to speak well of them. Una de las maneras en las que yo creo que podemos dar ese aliento de vida a nuestros esposos es el hablar bien de ellos. This hurts my heart every time I hear a Christian woman talking negatively about her husband.
Mi corazón se rompe cada vez que oigo a una mujer cristiana hablar mal de su esposo, either behind his back or even in front of him. ya sea a sus espaldas o frente a él. The Bible says in Ephesians 4:29, La Biblia dice en Efesios 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. I have seen firsthand the power of speaking well of my husband. Yo lo he visto de primera mano, el poder de hablar bien de mi esposo. It lights a fire inside of him when he hears that I value him and adore him. Sé que hay un fuego dentro de él cuando me escucha y escucha que lo valoro y lo adoro. Speak well of your husband to your friends. Habla bien de tu esposo con tus amigos. One thing I always say to my kids, if you can't say something nice, don't say anything at all. Una de las cosas que siempre les digo a mis hijos es, si no vas a decir nada bueno, mejor no digas nada. This is the same way. Es lo mismo aquí. We need to fight the temptation to vent about our frustrations. Necesitamos encontrar la tentación para sacarla de nuestra frustración. To do that publicly, Para hacerlo públicamente, but to focus on the positive. para enfocarnos, pero enfocarnos en lo positivo. Yes. A godly helpmate loves her man. El 7, una mujer adecuada y piadosa ama a su esposo. In Titus 2:4, and this is in your book, En Tito 2:3, ahí sí está en su libro, God calls wives to love their husbands. Dios llama a las esposas a amar a los esposos. A good description of the kind of love your husband needs is unconditional acceptance. Un buen ejemplo del amor que tu esposo necesita es la aceptación incondicional. In other words, accept your husband just as he is, an imperfect person. En otras palabras, hay que aceptar a nuestros maridos de la manera en la que es. Love also means being committed to mutually having a fulfilling sexual relationship. El amor también significa el tener un compromiso mutuo para llenar la relación sexual. I realize that there is a whole lot more to love than sex. Yo me doy cuenta que hay más cosas que en el amor que nada más el sexo. But we are looking at how to fulfill God's commands to love our husbands. Pero estamos viendo el cómo llenar el compromiso que tenemos con Dios para amar a nuestros maridos. Therefore, I am a helpmate to my husband when I make his sexual needs a priority. En otras palabras, yo soy una ayuda idónea para mi marido cuando cuando pongo en primer plano sus necesidades sexuales. Surveys say that sex is one of man's most important, if not the most important need they have. Hay encuestas que dicen que el sexo es una de las necesidades más importantes para el hombre. When a wife resists intimacy or is uninterested, Cuando una mujer se resiste a la intimidad o no está interesada, or is only passively interested, her husband may feel rejected. o si tiene un interés pasivo, su esposo se va a sentir rechazado. It will cut at his self-image. Eso va a llegar y va a cortar su imagen propia. It tears down the very center of who he is. Destruye el centro de quién es And you create isolation by pushing him away. y creas un aislamiento.
There are several points I want to go with you. Hay algunos puntos en los que quiero abarcar con ustedes. Realize sex plays a major role in helping a man process life. Hay que darnos cuenta que el sexo juega un rol mayor en poder ayudar a el proceso de vida del hombre. Sex has a miraculous ability to clear a man's mind and help him solve problems. El sexo tiene una habilidad milagrosa al abrir la mente de los hombres y ayudarlo a resolver problemas. Women often resolve our problems by talking things out, don't we? Nosotros como mujeres normalmente resolvemos los problemas al hablar, ¿no? Men often solve their problems when they have sex with their wives. Y los hombres, por el otro lado, resuelven sus problemas al tener relaciones sexuales con sus mujeres, esposas. Second point is, say yes as often as possible. El segundo punto es el que digamos sí mientras más sea posible. Está hablando de sexo. Está hablando del sexo. Sorry. That's fine. The fastest connection charger is to say yes to sex. La conexión más rápida y como cargador es decir rápidamente al sexo que sí. Basically, ladies, if we get one thing from this, it needs to be the importance of saying yes to our husbands when they want sex. Ok, lo importante aquí entonces, hermanas, es que debemos decir que sí a nuestros maridos cuando nos piden sexo. If you connect with your husband in sex, Si se conectan con sus esposos en el sexo, it tends to connect us in everything else. se conecta todo lo demás. But if you say no and seek to reschedule as soon as possible, Si por alguna razón dicen que no, hay que reagendar la cita amorosa tan pronto sea posible. see, when your husband wants to be involved sexually with you, don't immediately close that door. Cuando su esposo quiera tener sexo con ustedes, no le cierren la puerta inmediatamente. Realize, ladies, it is a real need for him. Hay que darnos cuenta y entender que es una necesidad real para él. And consider your positive response as a way to love and serve your husband. Y reconozcan su respuesta positiva como una manera de amar y servir a su esposo. Remember the Apostle Paul's words, love is patient and kind and does not demand its own way. Recuerden las palabras del apóstol Pablo, donde dice, el amor es paciente, es benigno y no se jacta de sí mismo. If we have to say no, Si tenemos que decir que no, be prepared to do two things. prepárense para hacer dos cosas. Give an honest reason for the delay, Den una razón honesta, el por qué no quieren, then suggest a time when you might reschedule that. y después sugieran un tiempo donde pueden reagendar su cita amorosa. The last point, decide to enjoy sex. El último punto de estos es decídanse a disfrutar el sexo. For women, sex actually starts in our mind. Para nosotras como mujeres, el sexo empieza en la mente. You can choose to enjoy sex or you can choose not to. Ustedes van a elegir disfrutarlo o no. Your decision affects your relationship inside and outside your bedroom. Su decisión va a afectar su relación fuera y dentro de su recámara. In a majority of couples, studies have shown that women really enjoy sex when they start out choosing to. Hay estudios que prueban que la mujer disfruta del sexo cuando empiezan por elegir disfrutarlo. And this is true for me. Y esto es verdadero para ella. My husband's sexual needs should be more important and higher on my priority list than on everything else. La necesidad sexual de mi marido debe ser lo más importante o la prioridad más importante en mi lista fuera de todo lo demás. More important than the menus, housework projects, activities, and even the children. Más importante que los menús, el trabajo de la casa, los proyectos, las actividades y más aún de los niños.
It does not mean that I should be thinking about sex all day, every day. No significa que voy a estar pensando de sexo todos los días, todos los minutos, todo el tiempo. But it does mean that I find ways to remember my husband and his needs. Pero sí significa que yo voy a encontrar la manera de recordar las necesidades de mi esposo. It means I save some of my energy for him. Significa que guardo parte de mi energía para él. And it keeps me from being selfish. Y me, thinking only of myself, my own needs. me mantiene alejada de ser egoísta y estar solo pensando en mis necesidades. I find the best way to do this, ladies, is to plan ahead. Yo pienso que la mejor manera de hacer esto es planear antes de tiempo. Plan a date night or schedule a time of intimacy. De planear con tiempo, pueden planear una cita amorosa o un tiempo de intimidad. This sounds weird sometimes, but it really helps us to prepare ourselves physically as well as in our minds. Eso nos prepara físicamente y también mentalmente. And if you have children, they can be cared for. You can plan for someone to watch over them or occupy them during a period of time. Y si tienen hijos, pueden pedir que alguien se los cuide durante ese tiempo, pero planeen antes de tiempo. It makes it easier, ladies. When your mind's in it, it's enjoyable. When it's not, it's hard. Cuando nuestra mente está en ello, entonces lo disfrutamos, si no, no. Number 8, a godly helpmate submits to her man. Punto número 9. Una mujer adecuada y piadosa se sujeta a su esposo. Just mentioning the word submission can many women immediately become angry or hostile. Nada más al mencionar la palabra sumisión, muchas mujeres se enojan o se ponen hostiles, un poquito hostiles. This controversial concept has been highly debated and misunderstood. Este concepto controversial ha sido motivo de un alto debate y ha sido mal entendido. Some husbands and wives actually believe submission indicates a woman is inferior to the man in some way. Algunos esposos y esposas, de hecho, creen que la sumisión indica que la mujer es inferior al hombre de alguna manera. I have known women who think that if they submit, they lose their identity. They become a non-person. Yo he conocido mujeres que piensan que si se someten, entonces van a perder su identidad y no dejar de ser como personas. And others fear, some with good reason, that it leads to being used or abused. Y algunas de ellas piensan, por buenas razones, que la sumisión te lleva a ser usada o abusada. These are misconceptions. Estas son concepciones erróneas. Submission is not simply blind obedience on the part of a woman. La sumisión significa obediencia a ciegas de parte de la mujer. Eso es una concepción errónea. She can give no input to her husband, question nothing, only stay obedient and barefoot in the house. Ella no puede opinar nada para con su esposo, no puede cuestionar nada para su esposo y simplemente se tiene que mantener obediente. So what does God have in mind when he says submission? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que pensamos cuando hablamos de la sumisión? We have two passages of scripture we're going to look at. Tenemos dos pasajes de los cuales vamos a hablar. Colossians 3:18 and 19. Colosenses 3, 18 y 19. It says, wives, submit yourself to your husbands as is fitting to the Lord. Que dice, mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Los esposos amen a sus mujeres y no sean malos con ellas. And Ephesians 5:22 through 30. Efesios 5, 22 al 30 dice. Wives, submit
yourself to your own husbands as you do to the Lord. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. For the husband is the head of the wife, as Christ is head of the church, his body, of which he is the Savior. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Now as the church submits to Christ, so also wives submit to their husbands in everything. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. To make her holy, cleansed by the washing and water through the word. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. To present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, Holy and blameless. sino que fuera santa e inmaculada. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. He who loves his wife loves himself. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. After all, no one ever hated his own body, Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, but they feed and care for their body just as Christ does the church. sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, For we are members of his body. porque somos miembros de su cuerpo. These scriptures make it clear that a wife should submit voluntarily to her husband's sensitive, loving leadership. Esta es parte de la escritura. Nos aclaran de que la mujer se debe someter a su esposo voluntariamente to her husband, a la sensibilidad de su esposo y su relación amorosa. Therefore, as I voluntarily submit to my husband, Así que yo, mientras me someto voluntariamente a mi esposo, I am completing him. Lo- I am helping fulfill his responsibility. lo complemento al ayudarle a llenar su responsabilidad. I am helping him become the man, the husband, the leader God intended him to be. Lo estoy ayudando a llegar a ser el hombre, el esposo y el líder de Dios, el líder que Dios lo creó para ser. Only God can meet our heart needs in this. Solamente Dios puede llenar y ver las necesidades de nuestro corazón en esto. Let me explain this more clearly. Many women think that their husbands Déjenme explicarles esto más claramente. Muchas mujeres piensan que sus esposos are to meet all of their needs. están ahí para suplir todas nuestras necesidades. This is not true. Eso no es cierto. Only God can meet those needs. Solamente Dios puede llenar esas necesidades. As we look at these scriptures, God has called the man Cuando vemos estas escrituras, vemos que Dios ha llamado al hombre He is to love his wife as his own body. que tiene la obligación de amar a su esposa como se ama a sí mismo, a su cuerpo. It's a physical caring for her. Es una forma física de cuidado. He doesn't touch our hearts. He can't. Él no puede tocar nuestros corazones, no lo toca. Only God can do that. Solamente Dios puede hacer eso. And as you look at the comparison of husband and Christ in this example that's in the scripture here, Y cuando vemos la comparación de los esposos y Cristo en este pasaje de la escritura que leímos, it doesn't say that the husband's supposed to present the church without stain, wrinkle, or blemish. que no presenta a su esposo como una iglesia en toda su gloria, sino sin mancha ni arruga. Only God does that. Solamente Dios hace eso. A husband is only to love him, love his wife, physically, on the outside. He can't do anything for our hearts. Nuestro esposo nada más puede amarnos por fuera, físicamente, pero él no puede hacer nada por nuestros corazones. If we look in Galatians 5:22, Si vemos en Gálatas 5:22, it says the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience,
kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Those things come from God, not from humans. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. The whole verse. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. So love, joy, peace, patience, Así, that comes from God. el amor, el gozo, la paz, eso viene de Dios. Our husbands can't meet those physical needs. Nuestro Those esposo, heart needs. nuestro esposo no puede llenar esas necesidades. So don't expect him to. Así que no esperen que lo haga. It is not our husband's job to meet those needs. No es su trabajo el poder proveer esas necesidades. He is required to meet our physical needs as he would care for his own body. De él se requiere que llene nuestras necesidades físicas, así como cuidar su propio cuerpo. Building oneness in marriage works best when both spouses, both man and woman, choose to fulfill their responsibilities voluntarily. El poder construir o elevar unos a otros en el matrimonio funciona de mejor manera cuando el marido y la mujer escogen el llenar las responsabilidades voluntariamente. With no pressure or coercion, sin presión o coerción, to become the servant leader God commanded my husband to be. Para llegar a ser el siervo que Dios ha querido que él llegue a ser. Michael needs to be Michael needs my gracious respect and submission. Mi esposo necesita mi respeto y mi sumisión. And when he loves me the way God commanded him to do, Y si él me ama de la manera en que Dios lo ha llamado a que me ame, I can more easily submit myself to his leadership. yo más fácilmente me voy a someter a su liderazgo. Now, what if your husband isn't leading like he should, or he's not even a Christian? ¿Qué si su esposo no está liderando de la manera en que debe o que ni siquiera es cristiano? In 1 Peter 3, 1 through 7, it says, 1 Peter 3. En Primera de Pedro 3, 1 al 7. Wives, in the same way, submit yourself to your own husbands. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, So that if any of them do not believe the word, para que también los que no creen a la palabra they may be won over without words by your behavior of their wives. sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, When they see the purity and reverence of your lives. cuando vean la conducta casta y respetuosa de sus vidas. Your beauty should not be outward adornment, Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, as elaborate hairstyles or wearing gold jewelry or fine clothes. de adornos de oro o de vestidos lujosos, Rather, it should be with your inner self, sino el interno, el del corazón, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, en el great worth to God. en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. For this is the way the holy women of the past, who put their hope in God, used to adorn themselves. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. They submitted themselves to their own husbands, Se sometían a sus propios maridos, like Sarah, who obeyed Abraham and called him Lord. como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. You are her daughters if you do what is right and do not give in to her. De la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives, Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, and treat them with respect as the weaker partner, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, as heirs with
gracious gift of life so that nothing will hinder your prayers. y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. When you, as women, have to submit to a man who is difficult to love or is abusive or hard, Cuando nosotros como mujeres nos tenemos que someter a un hombre que no nos ama o que nos trata mal o que es difícil de tratar, it says we win with a quiet spirit. dice aquí que lo vamos a ganar con un espíritu callado, Not necessarily with words no necesariamente con palabras or dressing up and looking pretty. o vestirnos de tal manera que nos veamos bonitas, It's with a quiet heart. es con un corazón silencioso. Acting is how you live, how you act. Lo que quiere decir es cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo actuamos. I do this with an attitude of trusting myself to God. Yo hago eso con una actitud de confiando en mi actitud en Dios. Peter told us that even through Jesus' suffering and terrible pain, and it was in 1 Peter 2:23, it says this, that Jesus did not retaliate, but kept entrusting himself to him who judges righteously. La siguiente página en 1 de Pedro 2:23 dice, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. When you entrust your life to the Father, Cuando confían su vida al Padre, it is much easier to be the wife of an imperfect man. es mucho más fácil ser la esposa de un hombre imperfecto, Particularly when we have disagreements. particularmente cuando tenemos desacuerdos. For example, my husband and I make every effort to make decisions together. Por ejemplo, mi esposo y yo hacemos todo el esfuerzo de tomar decisiones juntos. We go before the Lord and ask him for wisdom and guidance. Vamos delante del Señor y le pedimos que nos dé sabiduría y guianza. Then we make a decision. Y después tomamos una decisión. However, there are times when we don't agree. Pero bueno, también hay ocasiones donde no estamos de acuerdo. And for one reason or another, we have different ideas of the course of action we should take. Y por una razón u otra tenemos diferentes ideas o pensamientos de el camino que debemos tomar o la decisión que debemos de tomar. And in these moments, although they're difficult, Y en estos momentos, aunque son difíciles, I have found great blessing in releasing my will to support my husband. he encontrado una gran bendición el dejar, el someter mi decisión a la de mi marido. By submitting to his final decision, even though I don't necessarily agree and it's not necessarily easy. Al someterme a su decisión final, aunque no esté de acuerdo con ella. In fact, sometimes that's very hard to do. De hecho, a veces es muy difícil hacer esto. But I believe that as I honor God, Pero creo que mientras yo le doy gloria a Dios y lo honro, I am submitting to my husband. me someto a mi esposo. He works out all the details and blesses us both. God works out all the details and blesses us both in the process. Dios se encarga de todos los detalles y se encarga de nosotros a través de este proceso. And lastly, a godly helpmate creates an inviting home. Y finalmente, una mujer adecuada y piadosa crea un hogar agradable. As women of our homes, Como mujeres de nuestro hogar, we should make it our duty to love our husbands debemos de hacer una tarea, el amar a nuestros maridos, by blessing them with a peaceful and tidy home. al bendecirlos con una hogar pacífico y ordenado. This has been an area that I've struggled with for most of my marriage, actually. Esta ha sido un área en la que yo me he tenido dificultades durante casi todo mi matrimonio. There have been days when the laundry was piled high, Ah. clothes were all over the house, and the kitchen was a mess.
Ha habido días donde tengo la ropa por lavar hasta acá, hay juguetes por todas las casas y la cocina está hecha un desastre. And to find time, especially when your kids are little, is hard. Y para encontrar ese tiempo es difícil. But our desire should be to always love our husbands by trying to make an effort to maintain a clean environment. Pero nuestro deseo debe de ser el tratar de mantener un lugar limpio y ordenado para bendecirlos a ellos. Especially in the area where he's going to be. Especialmente en el área en donde va a estar. So that he can come home to a warm and inviting place to rest. Para que él llegue a casa, a un hogar que le da la bienvenida y donde puede descansar. Many of them work outside the home. They're tired. They want to come home and find a place of rest. Muchos de ellos trabajan afuera y vienen cansados y quieren llegar a su casa a descansar. It is our job, ladies, to provide a place where he can do that. Y es nuestro trabajo el proveer ese lugar donde él pueda llegar a descansar. I have come to realize that I'm a blessing and a helper to my husband when I make this a priority. Yo me he dado cuenta que soy una bendición para mi esposo cuando hago de esto una prioridad. Okay, in conclusion, no matter where we start in all of these things we're learning, En conclusión, no importa dónde empecemos en todas estas cosas que hemos estado aprendiendo, it's never too late to adopt the virtues of being a godly helpmate. nunca es tarde para adoptar las virtudes de ser una ayuda idónea piadosa. When you are in God's will in this area, you will experience the greatest privilege available in marriage. Cuando estás en la voluntad de Dios en esta área, vas a experimentar el privilegio tan grande que se da en el matrimonio. Every act of love and service to our husbands is also an act of worship to God. Cada acto de amor y servicio para nuestro esposo también es un acto de alabanza para Dios. If our hearts are not right with God, Si nuestros corazones no están bien con Dios, we can't give out. no podemos dar. We have to receive God's power Tenemos to do what God is calling us to do to our husbands. Tenemos que recibir el poder de Dios para poder hacer lo que Dios nos está llamando para dar a nuestros esposos. If our connection with God Si nuestra conexión con Dios has anger, sin, bitterness blocking that, tiene enojo, pecado, amargura bloqueando eso, we cannot receive His power no podremos recibir su poder to do what God has called us to do, para poder llevar a cabo lo que Dios nos ha llamado a hacer, to be the helpmate He requires us to be. para hacer la ayuda que Él nos ha llamado a hacer para nuestros esposos. That's what I mean by being a godly helpmate. A eso me refiero cuando digo que debemos de ser mujeres que sean una ayuda idónea, piadosa para nuestros maridos. And as we do that, we live according to the purpose that God has gave us. Y cuando hacemos eso, vivimos acorde al propósito que Dios nos ha dado. Remember, God created you Acuérdense, Dios las creó, nos creó, to be the perfect complement for your man. para ser el complemento perfecto para su hombre. When you embrace that, Cuando ustedes abrazan y toman esto, it will bless your husband, your marriage, and you. va a bendecir a su esposo, su matrimonio y a ustedes. Thank you. Gracias.